Bien, buenos días a los alumnos de Introducción a las Relaciones Internacionales del Grupo 01 y buenas noches también a los alumnos de esta materia del Grupo 02. Hoy vamos a iniciar nuestra quinta clase. Recapitulando la cuarta de manera breve, mencionarles de que habíamos ingresado a la unidad temática número 2, momentos trascendentales de la sociedad internacional. La idea de esta unidad es estudiar al mundo en una línea histórica que va desde 500 años antes de Cristo hasta el 2020, inclusive, ¿verdad? Entonces, cubrir todo ese tramo de la historia es relativamente complejo. No diría relativamente, más bien rectificaría y afirmaría que es una tarea muy compleja, amplia. Sin embargo, para cubrir toda esta línea histórica, metodológicamente, hemos adoptado la estrategia de estudiar a este mundo a partir de identificar momentos, ¿no es cierto? Momentos de ruptura. Para otros incluso la palabra apropiada sería puntos de inflexión, es decir, momentos en los que por algún evento, por el resultado de algún evento, cambia el rumbo y la historia del mundo, ¿no es cierto? A eso denominamos momentos trascendentales. Entonces, cubrir toda esa línea histórica, repito, 500 años, no, incluso hemos iniciado desde 3000 años antes de Cristo, desde la invención de la escritura, ¿no es cierto? Hacia atrás, ese es nuestro punto de partida, hasta el 2020. Cubrir esa línea histórica a través de esta metodología nos va a ayudar a entender cuáles han sido, ¿no es cierto?, esos momentos que han cambiado y que han modificado, ¿no es cierto?, incluso la faz de la Tierra y el rumbo de la historia. En eso habíamos quedado la anterior clase y precisamente al final había explicado que estos momentos trascendentales, la explicación de todos estos cortes históricos, puntos de inflexión o como quieran llamar, esa responsabilidad, es decir, esa explicación va a recaer en alumnos voluntarios. Repito nuevamente, deben conformarse grupos de 2 personas. Si alguien no encuentra su par, el desafío está que lo haga solo, ¿no es cierto? Pero en ningún caso voy a aceptar la conformación de grupos de 3 personas. Ya en nuestro grupo del WhatsApp, algunas personas me preguntaban si podían organizarse de a 3. Yo muy molesto porque entiendo que he sido claro, le había respondido diplomáticamente de que nuevamente oiga con detenimiento las instrucciones que había impartido. Él me mencionó de que están hablando de ese modo en el grupo, hay comentarios, y pues yo le dije que debe necesariamente fiarse de la información oficial, es decir, en este caso, de la información que yo estoy dando en el grupo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, es una pérdida inútil de tiempo ir respondiendo a una cantidad impresionante de preguntas que surgen en el WhatsApp de alumnos o de personas que no tienen el cuidado y además no escuchan ni leen a veces detenidamente todo lo que se escribe y lo que se menciona también, ¿ya? En este mismo sentido, quiero decirles que los interesados deben anotar su interés en los comentarios de clase, no así en el grupo de WhatsApp,
porque en los comentarios de clase, en ese espacio, yo tengo la posibilidad luego de anotar y confeccionar, ¿no es cierto?, un cronograma con temas, el nombre de los responsables, en este caso 2 personas, y la fecha de exposición. No puedo hacerlo esto en el grupo de WhatsApp. Si imaginan, tendría que revisar todo lo que se ha publicado en el grupo del WhatsApp, y esto sin duda es un trabajo, una tarea de muchísima paciencia y además inútil pérdida de tiempo. Si ustedes anotan acá en los comentarios de clase su interés por determinado momento histórico, por determinado evento, yo ahí de los comentarios de clase puedo perfectamente sacar esa información, ¿no es cierto?, y transcribirla en el calendario que pretendo confeccionar. ¿De acuerdo? Por favor, tomen debida nota de esto. Entonces, volviendo a nuestra clase, les había explicado solo esta primera parte, los momentos trascendentales de esta sociedad internacional, 3000 años antes de Cristo hasta el siglo de las luces, ¿no es cierto?, que es básicamente el siglo XVII, ¿no? Les había mostrado todos estos momentos trascendentales que van a ser objeto, ¿no es cierto?, de exposiciones de parte de ustedes. La próxima clase yo les voy a dar un formato, una plantilla, para que ustedes tengan un esquema mínimo de presentación de estos temas, ¿no es cierto? Había detallado esto en la anterior clase y si ustedes se fijan, no había incluido este momento, el descubrimiento de América, 1479. No había incluido, yo diría, este hito histórico en esta línea histórica, valga la redundancia. Y fue una misión, sin duda, fue una omisión, perdón, imperdonable, porque no se puede entender la historia de este mundo sin el estudio, sin la comprensión de este momento, que cambiará radicalmente incluso la estructura de poder y los esquemas de dominación hegemónica en el mundo. No se olviden que a partir de este descubrimiento, en 1479, luego del hallazgo, si quieren, del Cerro Rico de Potosí, donde encuentran plata, comienza el periodo de explotación colonial de ese metal precioso. Y no se olviden, España en determinado momento, luego de este hito histórico, ¿no es cierto?, luego del proceso de colonización, España se convierte en la potencia hegemónica en Europa, producto precisamente de la cantidad de plata que sacan del Cerro Rico de Potosí. Me había olvidado esto, que es sin duda un momento, valga la redundancia, trascendental, crucial, ¿no? Entonces acabo de incluir, si hay algún interesado en exponer este tema, o me refiero en plural, ¿no? 2 interesados, pues ya pueden ir anotando en los comentarios de clase, ¿no es cierto? Me habías referido también al siglo XVI y XVII, respectivamente, el Renacimiento y la Ilustración. Entonces, ya de lleno en esta quinta clase voy a mostrarles los otros momentos trascendentales de los otros periodos que van a ser también objeto de exposición y estudio, ¿no? Vamos entonces. Pasamos luego al siglo XVIII. ¿Sí? ¿Qué momentos considero yo importantes estudiar del siglo XVIII en la historia de este mundo, de nuestro objeto de estudio, ¿no? Y vean bien, siempre en movimiento, una dinámica impresionante, siempre con transformaciones, nunca estático, ¿no? Esto quiero que recuerden siempre, por eso es que insisto en esta imagen. También quiero insistir acá, aquello que había sostenido y afirmado con mucha énfasis en
la tercera clase, si no me equivoco, ¿no? El carácter estructural y caótico de este mundo, donde no existe una autoridad supra, es decir, una autoridad superior, supranacional, que pueda eventualmente establecer las reglas de juego en el relacionamiento entre los distintos actores de este mundo. Por eso les he dicho, y no pierdan de vista, acá ha primado siempre la ley del más fuerte. No obstante, los esfuerzos que se ha hecho desde el derecho internacional a partir de la suscripción de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero hasta el momento, ¿no es cierto?, sigue siendo un mundo caótico y anárquico, donde prima la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Todavía en términos, si quieren, de acuerdos de derecho internacional, pues no se ha logrado ni siquiera inhibir aquellos deseos y aquellas tentaciones de naciones más fuertes, naciones más poderosas, ¿no es cierto? Dominar, ocupar, aprovecharse de los recursos naturales de las naciones más pobres. O sea, la lucha por el poder, cuando no existen reglas, cuando es la ley de la selva, la lucha por el poder, por el control de los recursos en este mundo, en nuestro objeto de estudio, ¿no es cierto?, es descarnada. No se olviden de estos dos elementos que son básicos en nuestro estudio de relaciones internacionales. Repito, primero, su característica dinámica, ¿no es cierto?, siempre en movimiento y siempre con transformaciones permanentes, ¿no? Y segundo, su carácter anárquico y caótico. Eso hace que acá prime, repito, hasta el cansancio, incluso no me voy a inhibir de aquello, acá prima ese carácter anárquico y caótico donde, ¿no es cierto?, los poderosos, los más fuertes, imponen su ley, más allá de los esfuerzos y de todos los esfuerzos que se haya hecho en las Naciones Unidas, en acuerdos, en convenios, etcétera, sigue en este mundo, sigue todavía primando la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Por eso es que la guerra, por ejemplo, va a ser un peligro permanente, es un peligro permanente, que como una suerte de sombra, ¿no es cierto?, acompaña la historia de este mundo. No se olviden entonces de estas dos características. Volvamos a la sociedad internacional, en este caso a los momentos trascendentales del siglo XVIII, ¿no? A ver, muy importante este momento, crucial, invento de la máquina de vapor, que da inicio a la primera revolución industrial, ¿no? El que inventa es James Watt en 1776, aunque obviamente el proceso fue largo, pero este es el año oficial donde ya se produce la comercialización de las primeras máquinas de vapor. Esto cambiará radicalmente al mundo, ¿no es cierto? Y como ya había adelantado, provocará el inicio de lo que hoy conocemos como el sistema capitalista moderno. Y el fin del mundo, si quieren, agrario, el fin del mundo feudal, ¿no es cierto? Y aquí comienza, yo diría, la era del capital, ¿no? En ese siglo también tenemos la independencia de Estados Unidos que se produce en 1776. Hay, ¿no es cierto?, una coincidencia acá en años, pero esto también, ¿no es cierto?, va a marcar, como se suele mencionar en historia, los inicios de los procesos independentistas, ¿no es cierto? Varias colonias ocupadas por potencias extranjeras desde el siglo XV, como les he mencionado, comenzarán con procesos internos de independencia y fundarán sus propias naciones, ¿no? Esto se produce
en Estados Unidos en 1776. Luego tenemos la Revolución Francesa, un momento crucial también en este siglo. Tenemos también lo que, como resultado de la Revolución Francesa, el fin del sistema monárquico feudal, ¿no? Y el inicio, la creación del Estado moderno, ¿no es cierto? Esto es entonces los momentos trascendentales que vamos a estudiar a partir de el esfuerzo de ustedes, de las presentaciones que nos van a ofrecer ustedes. Ya he mencionado, ¿no? Tienen que armar grupos de 2 personas, escoger un tema y desarrollar, investigar, sistematizar y presentarnos, ¿no es cierto? Toda esta incursión la vamos a realizar con la participación importante y muy activa de todos ustedes. El alumno acá tiene que ser el sujeto, ¿no es cierto?, del desarrollo de conocimiento. Ya les he mencionado que estas clases magistrales, donde es solo el docente que habla, tiene que tener un límite. Ya me imagino desde la próxima, desde la subsiguiente, pues ustedes serán los actores fundamentales. Estoy ansioso por esos momentos, ¿no? Nos hemos referido, perdón, a los momentos más importantes del siglo XVIII. Ahora vamos a ver los momentos trascendentales del siglo XX y vean ustedes, tenemos primero el inicio de la segunda fase de la revolución industrial, ¿no? En una primera fase se inventa la máquina, ¿no es cierto? En la segunda fase de la revolución industrial ya el hombre comienza a, por ejemplo, manejar y transformar el metal, ¿no? Esta segunda fase de la revolución industrial dará paso incluso a la industria automovilística, ¿no es cierto? Y eso es básicamente con el manejo de la industria pesada, ¿no? De fundiciones, de la manipulación de metales, ¿verdad? Acá también en la segunda revolución industrial está presente la petroquímica, ¿no es cierto? Es decir, ese descubrimiento del petróleo y los derivados del petróleo para producir muchas cosas, ¿no? Entonces, en esta segunda revolución industrial se produce también el inicio, como he mencionado, de la industria automovilística, de los aviones, de los barcos también, ¿no es cierto? Con los elementos que se van innovando en esta fase, ¿no es cierto?, se producen también una suerte de nuevos armamentos bélicos, ¿no?, como submarinos, como tanques, etc. Este evento es importante estudiarlo seguramente de modo mucho más detallado que estos otros momentos históricos, ¿no? También se produce la emergencia de nuevos imperios, ahí están presentes Estados Unidos, Japón también, todos estos países con ambiciones imperiales, es decir, con la tentación, con intenciones de ir más allá de el control de su propio territorio, es decir, aquella ambición de dominio y de ocupación, como lo fue en su momento también el Imperio Romano, ¿no es cierto? Hay también, si quieren, en este siglo una ocupación del continente africano de varias potencias europeas. Incluso esto, es decir, la distribución de territorios, si quieren, sus materias primas, todo lo que eventualmente este continente africano ofrecía como recursos, como riqueza, también provocará guerra, ¿no es cierto?, entre las potencias de Europa. Y se dice también que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, había motivaciones de estas distintas potencias de Europa de tener este control, ¿no? Luego vamos a estudiar lo que sucede en el Medio Oriente. También en este siglo, en el siglo XIX, se produce esto que se conoce como el fin de la Pax Británica. Esto es
Esto se refiere básicamente al fin de la hegemonía de Gran Bretaña en el mundo. Esta hegemonía tenía vigencia durante este siglo porque el liderazgo en el mundo, por varios factores, precisamente tenía Gran Bretaña. No se olviden, la libra esterlina era la moneda oficial, porque normalmente, ¿no es cierto?, estas potencias hegemónicas imponen no solamente cultura, ¿no?, imponen también economía e imponen también moneda, ¿no? En este siglo los países, si quieren, sus ahorros estaban monetizados en libra esterlina. Esto obviamente refleja esa hegemonía y ese dominio, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña. Y precisamente a finales del siglo XIX se produce el fin de esta hegemonía, ¿no es cierto? También tenemos esto que es importante, ¿no? Si a partir de 1479, quizás antes, 1479, en el continente americano se da inicio al proceso de colonización, fíjense, en el siglo XIX, casi a finales del siglo XIX, se da el proceso inverso, es decir, procesos de descolonización, a partir de la independencia, ¿no es cierto?, de varias naciones, ¿no es cierto?, de varios países, donde se producen movimientos revolucionarios, independentistas y van conformando, ¿no es cierto?, van fundando, mejor dicho, sus propias repúblicas, ¿no? Luego vamos a pasar al siglo XX, en el siglo XX, en 1914, tenemos la Primera Guerra Mundial. En 1917 tenemos la revolución bolchevique, también este es un momento como todos, ¿no es cierto? Solo que quiero enfatizar un poco acá, porque la revolución bolchevique en octubre de 1917, ¿no es cierto?, es eso que mucha gente denomina como que las ideas de Carlos Marx se plasmarían en el terreno mismo, ¿no es cierto? O sea, la teoría de Marx, el socialismo científico, ¿no es cierto?, se aplicaría en los hechos y en el terreno a partir de esta revolución, ¿no? Vamos a ver también la Gran Depresión, es la crisis económica que se produce en 1929, una crisis económica mundial como la que eventualmente estoy proyectando después del escenario post-COVID-19. Y si me permiten, quisiera hacer acá un breve paréntesis, ¿no? En entre estos dos eventos se produce algo que sería bueno también estudiar. No he colocado porque me gustaría ver cuál es la inquietud de ustedes. Si vamos a estudiar en el siglo XX y está como uno de los últimos temas, ¿no?, el COVID-19 con sus características de pandemia global, acá también correspondería, ¿no es cierto?, para tener un antecedente histórico, estudiar en este trecho, ¿no es cierto?, estudiar la gripe española, que también tuvo esas características de pandemia, ¿no? Incluso con resultados mucho más trágicos y dramáticos, ¿no? En la gripe española mueren, no hay un número exacto, pero se dice así, entre 30 a 50 millones de personas. Escuchen bien, 30 a 50 millones de personas provocó, ¿no es cierto?, como resultado trágico esa pandemia. El COVID-19, a la fecha de hoy, la cantidad de muertos no pasan los 350.000 personas hasta el día de hoy. Vean la enorme diferencia. Pero acá tuvimos esa gripe española que también me gustaría incluir, y si hay algún voluntario y si hay un grupo que quisiera cubrir esto que estoy introduciendo acá ahora, pues había omitido y me parece importante rectificar aquello, pues se anotan en los comentarios de clase, ¿no? Luego, retomando, en el siglo XX tenemos la Gran Depresión, que es la crisis del 29,
en 1939 el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vean, la Primera Guerra Mundial acaba en 1919 y 20 años después, apenas 20 años después, se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, algo que ciertamente resulta siendo para nosotros y para los estudiosos también, ¿no es cierto?, algo extraño e inverosímil, porque luego del trauma que generó la Primera Guerra Mundial y además sus efectos devastadores, pensábamos o se pensó en ese momento que no tendríamos, por los acuerdos que firmaron, ¿no es cierto?, por el Tratado de Paz de Versalles, que no iba a haber después, o íbamos a evitar las guerras, pero fíjense, 20 años después tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se prolonga hasta 1945, y en 1945 también hay un evento que debemos estudiar por separado, es el ataque, es la utilización por primera vez en la historia del mundo de dos armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Estoy hablando de las bombas nucleares, ¿verdad? Un tema también de explosión. El fin de la Segunda Guerra Mundial y estas explosiones provocan un nuevo orden mundial, es decir, el mundo bipolar, dos potencias controlando el mundo, ¿sí? Mundo dividido en dos, Estados Unidos capitalismo y acá tenemos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comunismo. No es un mundo, el mundo bipolar, el mundo, como vamos a hablar acá, de la Guerra Fría, ¿no es cierto? También eso va a producir una carrera armamentista de base nuclear, porque a partir de la utilización y los resultados que tuvo mejor la explosión de estas dos bombas, ¿no? Estas dos superpotencias iniciarán una carrera armamentista de base nuclear, ¿no? Y aumentarán la capacidad incluso de destrucción. Se hablaba de que una guerra entre estas dos superpotencias podría haber implicado incluso el apocalipsis nuclear, ¿no? Luego, todavía en el siglo XX tenemos la crisis de los misiles, es decir, es ese momento en que casi estalla una guerra, en este caso entre las dos superpotencias que he mencionado, y las consecuencias hubieran sido fatales, ¿no? También acá en el siglo XX se comienza más bien a observar las diferencias que hay entre economías, las economías del norte y las economías del sur, las economías del norte ricas y las economías del sur siempre pobres, subdesarrolladas, dependientes, etcétera, ¿no? Luego tenemos SALT 1 y SALT 2, que son básicamente acuerdos para la reducción de armas nucleares entre las dos superpotencias, ¿no? Y luego tenemos también en el siglo ya casi al final del siglo XX, ¿no es cierto?, podría decir la irrupción de un líder en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluso fue el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con una reforma fundamental que se denominó en ese momento la perestroika, ¿no? Se va a generar obviamente el colapso de la URSS y esto también va a provocar años después el derrumbe del muro de Berlín, ¿no? Y paralelamente tenemos otro gran evento, la tercera revolución industrial, que es básicamente en ese camino de inventos, de innovación del hombre, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano, a partir de grandes avances en la biotecnología. Esta tercera revolución industrial ya no es la pesada, ¿no? La revolución petroquímica y la revolución del metal de la segunda, ¿no? Acá ingresamos a una fase que cambia también el mundo, ¿no es cierto? La biotecnología, la manipulación de las células. Acá también entramos a la era digital, a la era del chip, ¿no? Y esto va a cambiar radicalmente el mundo, ¿verdad? Luego tenemos
como producto del derrumbe del muro de Berlín y esta tercera revolución industrial, un nuevo orden mundial. También ingresamos, impulsados por el derrumbe del muro de Berlín y las tecnologías de la tercera revolución industrial, ingresamos a esta era que todavía está hasta hoy, todavía digo, porque va a haber cambios radicales, entramos, perdón, a lo que se conoce por globalización, ¿no? Y pasamos a las primeras 2 décadas del presente siglo. El 2001 tenemos el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? También Estados Unidos va perdiendo, si quieren, su protagonismo hegemónico y se puede observar también la emergencia de otras potencias, ¿no? Y ahí surge precisamente ese debate, ¿cómo es el mundo? Si el mundo era bipolar en la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, después del derrumbe del muro de Berlín, ¿es unipolar o es multipolar? ¿Verdad? Luego vamos a estudiar por separado el papel hegemónico de los Estados Unidos. También, ya yo diría, en la segunda década del presente siglo hay varios países que van, entre ellos China, por ejemplo, ¿no es cierto? Que va tomando un protagonismo de primer orden en el escenario internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué países al margen de China están en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Están en ese avance de tener más poder y vamos a observar que estos nuevos países emergentes, repito otra vez, entre ellos China, tendrán una presencia mundial, sobre todo a partir de su producción, por un lado, y además de que para estos países emergentes será muy importante el mercado, es decir, el mercado mundial. Hoy, por ejemplo, tenemos una cantidad de productos provenientes de China, ¿no es cierto? China se habría convertido en el taller del mundo. Esto y otros detalles vamos a estudiar en este tema. También, obviamente, no puede estar ajeno dentro de nuestro estudio esta rivalidad, ¿no? Entre Occidente y el mundo musulmán, que da lugar, ¿no es cierto?, a la irrupción de grupos terroristas, entre ellos el ISIS famoso, y también estamos hablando del 2018. Se produce esto que ha provocado un trauma en los procesos de integración, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Es la salida, de ahí su nombre, ¿no? Brexit, la salida de Gran Bretaña, que no se ha concretado aún en los hechos, ¿no? Sino más bien esta salida se produce a partir de un referéndum, de una consulta que hace Gran Bretaña entre sus habitantes y les consulta, ¿no? Si todavía quieren pertenecer a la Unión Europea o pretenden nuevamente recuperar su soberanía abandonando sus procesos de integración. Esto genera una ruptura, pero traumática, yo diría, en lo que significa y en los proyectos de la Unión Europea, ¿no? Y tenemos también, esto es desde el 2008, gobiernos populistas, los gobiernos del denominado, la irrupción, ¿no es cierto?, de gobiernos conocidos como socialistas del siglo XXI, ¿no? Ingresamos a la cuarta fase de la revolución industrial. Esta cuarta fase también transforma radicalmente el mundo. Hablamos ya de entornos inteligentes. Atrás quedaría ya la biogenética, lo digital también, y aquí entramos a entornos inteligentes, ¿no es cierto? Esta cuarta revolución industrial incluso está generando movimientos en el sistema capitalista, obviamente, de reemplazo de robots, ¿no? No de mano de obra, sino de robots inteligentes que pueden desarrollar varias tareas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Incluso esta cuarta revolución industrial está provocando la irrupción, el surgimiento, por ejemplo, de abogados robots, de médicos robots, de barman robots, de taxistas, de choferes también
pero todos ellos con esta característica de inteligentes, ¿no? Luego entramos, bueno, repito, he colocado la cuarta revolución industrial porque sobre esta sombra se van a producir los cambios que se vienen más adelante, ¿no? Nuevo orden mundial, ahí tenemos el COVID-19, que va a ser un tema de estudio, por eso estoy incluyendo también la gripe española, porque tiene una relación importante. Y después del COVID-19, obviamente vamos a tener un nuevo orden mundial. Todos estos momentos trascendentales los tenemos que cubrir con exposición de ustedes. Repito otra vez, fíjense, he hecho una descripción en detalle de todos los momentos que vamos a estudiar. Ahora voy a mostrarles de este modo rápidamente, miren, y me gustaría que todos ustedes vayan expresando su interés de exposición en los comentarios de clase. Y quisiera incluso para el inicio de la próxima clase tener confeccionado un calendario, aun cuando provisional, con expositores, temas y fechas. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que ha significado nuestra quinta clase. Yo voy a concluir acá. Siempre eh, agradeciendo su atención a la exposición, su paciencia también. Entendemos que estamos con algunos problemas aún en este inicio de clases virtuales, pero entiendo que todos ustedes tienen una enorme capacidad, sobre todo los jóvenes, ¿no? Una enorme capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, ¿no? Se dice que en estos nuevos tiempos, en tiempos de COVID, de pandemia, van a sobrevivir no precisamente los más inteligentes ni los más fuertes, sino aquellos que tengan mayor capacidad de adaptación. Con esto concluyo esta quinta clase y pues con lo que he adelantado en la sexta veríamos en función de los grupos que se van a conformar ya esquemas concretos de presentación de cada uno de estos temas. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima clase.